Bien, esta noche vamos a hablar en cuanto a las tres dimensiones de una doctrina que está muy cerca de nuestro corazón, las tres dimensiones del sábado. Sin embargo, antes de estudiar este tema, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por habernos traído con tu bendición aquí a tu templo. Te damos gracias porque nos has dado un día lleno de bendiciones, un día lleno de tu protección. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra esta noche, que no regrese a ti vacía, que cumpla el propósito para el cual tú enviaste tu palabra. Particularmente si hay alguna persona aquí en esta noche que no ha experimentado el gozo del sábado, te ruego que puedan disfrutarlo antes que termine el tema esta noche. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Cuando miramos cuidadosamente lo que nos dice la Biblia en cuanto a la creación, descubrimos un hecho muy significativo, y es que el creador de Génesis 1:1 fue Jesús, y que el restaurador, que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva cuando termine el pecado en este mundo, también es Jesús. Para comenzar esta noche yo quiero comprobar este hecho. Vamos a leer en primer lugar un versículo que todos podemos repetir de memoria, ni siquiera hay que buscarlo. Me refiero a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. Y quiero que noten tres elementos en este texto, en Génesis 1 y el versículo 1. En primer lugar dice, en el principio. Primer punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tres elementos. En el principio Dios creó cielos y tierra. Ahora vamos a Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Ahora en Juan 1 está hablando de Cristo, y quiero que noten que están los mismos tres elementos. Dice en Juan 1 y el versículo 1, en el principio era el verbo. ¿Cómo comienza? En el principio, la misma expresión. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Segundo elemento. En el principio, el verbo, quien era Dios, ¿qué hizo? Noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Noten los mismos tres elementos? En el principio, en Génesis y en Juan. Creó todo Génesis y Juan. Y Dios, Génesis y Juan. Así que estos dos textos nos indican que el creador de Génesis 1:1 fue Cristo Jesús. Pero lo interesante es que no solamente fue Cristo el creador, sino que Cristo, según la Biblia, también es el redentor. Noten lo que dice Juan 1 y el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el creador que hizo el cielo y la tierra es el mismo individuo que vino a este mundo para redimir lo que se había perdido. Y si ustedes miran en Apocalipsis 22, Jesús mismo hablando dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y esto nos indica que el creador es el mismo redentor, y el redentor es el mismo restaurador al final de la historia. Ahora, Dios ha dado a sus hijos una señal que nos recuerda a Dios no solo como creador, sino que nos recuerda a Dios como nuestro redentor, y recuerda a Dios como nuestro restaurador al final de la historia. Y esa señal que ha dado Dios es el Santo Sábado. Y esas son las tres dimensiones del sábado que vamos a estudiar esta noche. Vamos a estudiar el sábado como señal del creador, Cristo. Vamos a hablar del sábado como la señal del redentor, quien es Cristo.
Y vamos a hablar del sábado como la señal del restaurador al final de la historia, que también es Cristo. Es decir, el sábado es la señal de Cristo. Ahora vamos en primer lugar a analizar el sábado en la creación. Algunas personas dicen que el sábado era para los judíos. El problema es que en Génesis no había judíos. En Génesis 1 y 2 no había judíos. La palabra judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob, quien se levanta más de 2000 años después de la creación. Así que no había judío en Génesis. Otros dicen, bueno, el sábado era una señal de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El problema es que cuando Dios hizo el sábado no había necesidad de cruz, porque todavía no había entrado el pecado. Así que el sábado no era una señal para los judíos, no era una señal que apuntaba hacia la cruz. El sábado es parte del plan original de Dios, antes del pecado. Ahora vamos a analizar algunos detalles muy interesantes en cuanto al sábado en Génesis. Lo primero que quiero que notemos es que el hombre no presenció a Dios creando nada. El hombre no vio a Dios crear absolutamente nada. No vio a Jesús crear nada. Primer día cuando Dios hizo la luz, Adán y Eva no estaban por ahí. El segundo día cuando Dios hizo el firmamento, la atmósfera, todavía no había surgido la existencia del hombre. El tercer día cuando Dios hizo la tierra seca, las plantas, los árboles, las flores, el hombre todavía no estaba en el panorama. El cuarto día cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, todavía no había aparecido el hombre. El quinto día cuando Dios hizo los peces y cuando hizo las aves, el hombre todavía no estaba. Y el sexto día cuando Dios hizo los animales terrestres, todavía no había sido creado el hombre. Es decir, el hombre no vio a Dios crear nada, no vio a Jesús crear nada. Y es más, cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán para que Adán no viera tampoco la creación de Eva. Ni Adán ni Eva vieron a Dios crear, vieron a Cristo crear absolutamente nada. En otras palabras, la única evidencia absoluta de que ellos tenían de que Dios era el creador, no es porque lo vieron, sino porque Dios les dijo, yo soy el creador. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen este mundo que Jesús creó. Hoy en día no nos podemos imaginar cómo era ese mundo, porque vivimos en medio de una selva de concreto, en Paseica, con calles pavimentadas, con edificios creados por el hombre, con crimen, con maldad, con corrupción, donde hay muerte. Pero yo quiero que ustedes se imaginen el mundo que hizo Jesús antes del pecado. Flores, campos verdes, cielo hermoso, azul, sin nubes, clima perfecto, animales que no se mataban unos a otros. Podía uno ir a abrazar un león, podía abrazar un tigre, jugar con la serpiente que en ese tiempo volaba. Imagínense, una abundancia de alimento, no tenían que preocuparse por lavar la fruta, porque no había bacterias, no había virus. Un mundo hermoso, lo más hermoso y lo más perfecto que Jesús podría haberlo hecho, lo hizo. ¿Y saben lo que es interesante? No solamente el hombre no vio a Dios crear nada, sino que el hombre no participó en el proceso de crear nada tampoco. Porque todos los 6 días de la creación, Jesús trabajó y preparó este hermoso regalo para dárselo al hombre. Es decir, este mundo creado por Jesús fue un regalo que Dios le dio al hombre. Dios hizo al hombre y le dijo, mira, yo hice este mundo hermoso y lo hice todo para ti, es mi regalo para ti. El hombre no trabajó para ganarlo, el hombre fue creado por Dios y Cristo se lo regaló. Un regalo de la gracia de Dios al hombre. Y dice la Biblia que después que Jesús trabajó 6 días, sin la participación del hombre, sin el hombre trabajar con Dios para ayudar a Dios, para que luego dijera, bueno, yo tengo parte del crédito porque yo te ayudé. Después de 6 días de trabajar Jesús, dice la Biblia que Jesús terminó su obra
el sexto día. Dice, terminó. No olviden esto, todos estos detalles son importantes. Terminó su obra, noten. No la de los hombres ayudándolo a él, no. Terminó su obra el sexto día. Y luego dice la Biblia que el Señor Jesucristo reposó el séptimo día. ¿Reposó solo? Yo pregunto, ¿usted cree que Jesús necesitaba un día de reposo para él? Imagínense Jesús después de 6 días, sea la luz, sea el firmamento, que diga después de 6 días, ay, estoy agotado, necesito una vacación. No creo. Hablar las cosas de la existencia, ¿qué tanto iba a estar cansado Jesús? En Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa, no se fatiga, y está hablando de la creación. Dice, Dios no necesita reposo. Es decir, cuando Cristo terminó la obra de creación, el sexto día dice que terminó, el siguiente día dice que reposó de sus obras. Pero lo interesante es que Jesús no reposó solo. Porque el Señor Jesucristo declaró en Marcos 2 y el versículo 27, el sábado fue hecho para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Es decir, en ese sábado reposó Jesús con el hombre, porque el sábado fue hecho para el hombre. Ahora, yo no sé si ustedes han pensado en esto. Dios reposó después de trabajar 6 días. Pero el hombre reposó antes de trabajar. ¿Habían pensado en eso? Eso es muy importante cuando hablamos de la teología del sábado. Jesús trabajó 6 para luego reposar. El hombre reposó para luego trabajar. ¿Qué será lo que Dios está tratando de enseñar a través de esto? De que Él trabaja 6 para hacer este hermoso regalo, crea al hombre, y luego dice, mira, te doy este regalo, y luego Dios le dice, mira, descansa conmigo ahora el séptimo día. Y el hombre que no estaba cansado, su primer día es un día ¿de qué? De reposo. Eso indica que el sábado, el propósito del sábado, no es quedarse en la casa durmiendo. Después de una semana de trabajo, donde estamos tan agotados, que ya no podemos más. Ay, qué bueno que llegó el sábado, me voy a quedar acostado todo el día. El sábado en el principio indica de que el propósito del sábado es mucho más que reposo físico. Porque cuando el hombre reposó por primera vez, el hombre no estaba cansado porque no había trabajado. Nada más estaba reposando en lo que había hecho Dios. Ahora, permítanme describirles cómo fue ese primer día de reposo. Dice que Dios reposó, el sábado fue hecho para el hombre también reposó, es decir, reposaron juntos. Y Dios le dice a Adán y Eva, ¿cómo les parece este maravilloso regalo que yo trabajé 6 días para hacer y que ahora les estoy regalando a ustedes? Ustedes no trabajaron nada para ganárselo. Es un regalo, gratis. Se los doy porque los amo. No porque ustedes trabajaron para ganarlo. No, gratis yo se los doy, un regalo mío. Entonces Dios dice, mire, el problema es que puede ser que ustedes algún día se olviden de dónde vino todo esto. Así que lo que yo quiero es que cada sábado yo voy a bajar al huerto y entonces vamos a reposar juntos y vamos a admirar el trabajo que yo he hecho. Para que ustedes se acuerden de dónde vino todo esto. Para que en su corazón surja y crezca gratitud por este hermoso regalo que yo les he concedido, para que ustedes recuerden de dónde vino todo, para que su amor para conmigo crezca. Yo quiero cada séptimo día que nosotros vengamos aquí al huerto para recordar lo que yo les he regalado. Ese fue el propósito del sábado. Y lo interesante es que después que el hombre reposó con Dios,
el séptimo día, después que Dios trabajó 6 para reposar el séptimo, y después que el hombre reposó el séptimo día, su primer día en la tierra, entonces el hombre el siguiente día salió ¿a qué? A trabajar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el cuarto mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado de Jehová tu Dios. Claro que cuando Dios dio el cuarto mandamiento, ya era mucho tiempo después de la creación. Entonces ahora Dios le dice al hombre: ahora tú vas a trabajar 6 y a reposar el séptimo. Pero en la creación reposó el séptimo para luego trabajar 6. ¿Están conmigo? Pero la razón para guardar el sábado, en el cuarto mandamiento, claramente Dios dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, les mandó a ustedes que guarden el séptimo día. Es decir, el sábado es señal del regalo que Dios le dio al hombre sin ganárselo al hombre. Es una señal del amor y de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora, ese es el sábado en la creación. Pero necesitamos hablar ahora de la segunda dimensión del sábado. El sábado en la redención. ¿Quién fue el creador? Jesús. Jesús trabajó 6. Hizo todo esto. El hombre no participó ni ayudó. Cuando Jesús terminó el 6º día, hizo al hombre y le regaló este mundo hermoso. Y le dijo: ahora tu primer día va a ser de descanso para mirar lo que yo hice. Y luego, después de descansar el 7º día, Dios dice: ahora mañana tú empiezas a trabajar, porque Dios le dijo que tenía que cuidar el huerto. En Génesis 2:15. Ahora, hablemos del sábado en la redención. ¿Quién es el Redentor? ¿El mismo Creador, sí o no? ¿El Redentor es el mismo Creador? Claro que sí. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. ¿Saben ustedes que los 10 mandamientos, particularmente el mandamiento del sábado, tiene 2 motivaciones en el Antiguo Testamento? Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 5. Deuteronomio, el capítulo 5. Leímos en el libro de Éxodo que la motivación para guardar el sábado es para recordar a Dios como creador. Pero saben que en Deuteronomio 5, el propósito por el cual guardamos el sábado ya no es la creación, sino la redención. Note lo que dice Deuteronomio 5, y empezando en el versículo 12. Dios le dice a Israel: guardarás el día del reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas. Porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora note lo que dice el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. ¿Cuál es la motivación para guardar el día de reposo en Deuteronomio? Que se acordaran de que ellos eran ¿qué? Esclavos. Y que Dios por su gracia los libró para que pudieran disfrutar de libertad. Es decir, los redimió de servidumbre. Ahora, ¿qué representaba este hecho de que Cristo vino al mundo, que Cristo vino en el Antiguo Testamento allá a Egipto para librar a Israel de servidumbre a los egipcios? ¿Tenías una lección
más profunda que el mero hecho de librarlos de servidumbre física? Claro que sí. Yo pregunto, ¿nosotros también éramos esclavos? ¿Sí? ¿Y quién es el faraón que nos tenía esclavizados? Satanás. ¿Saben que en Ezequiel 29:3 a Satanás se le llama el gran dragón? Y en Apocalipsis dice que el gran dragón es Satanás. Es decir, Faraón jugaba el papel de Satanás. Era el gran dragón que tenía el pueblo de Dios cautivo. Solo que nosotros ahora no somos cautivos físicamente de los egipcios literales, sino que somos esclavos, o éramos, mejor dicho, esclavos espirituales por causa del pecado de Satanás. Y por esa razón Jesús, el Creador, vino a este mundo para librarnos ¿de qué? De la servidumbre del pecado. Es decir, el Redentor que nos creó al comienzo vino a este mundo para recrearnos y restaurarnos a lo que éramos al comienzo. Ahora fíjense qué interesante esto. El Señor Jesucristo trabajó 3 años y medio en su ministerio terrenal para redimir a los seres humanos de la servidumbre del pecado. Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Venció la tentación. Desarrolló un carácter perfecto que nos pudiera impartir e imputar. Y al final de su ministerio, Cristo murió en la cruz para redimirnos del pecado. Es decir, Jesús, como había trabajado en la creación para crear un mundo perfecto, para regalarle al hombre, ahora Jesús en el ministerio de la redención trabaja durante todo su ministerio terrenal. Y ustedes conocen este texto donde Jesús dice, es necesario trabajar mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Y está diciendo eso en el contexto del sábado. Está trabajando en su ministerio para regalarle la redención al ser humano. Y escuchen bien, la señal de esa redención es el sábado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo muy interesante. Jesús a propósito curaba a la gente en sábado. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que lo hacía para amargarles la vida a los sabáticos. Imagínense, un paralítico de 38 años, o sea, 38 años paralítico. ¿Qué le hubiera costado a Jesús esperar hasta la puesta del sol? Una mujer que había estado 17 años, que no se podía enderezar. ¿Qué le hubiera costado a Jesús esperar hasta la puesta del sol? Un hombre ciego de nacimiento. ¿Se hubiera muerto si Jesús no lo sana el sábado? Claro que no. Un hombre con la mano seca, ¿se va a morir ese pobre hermano si Jesús espera hasta la puesta del sol? No. Pero lo que Jesús está tratando de enseñar es que el sábado es señal de redención. Así como al principio hizo una obra perfecta, el sábado es señal de liberación de defectos físicos y defectos espirituales. Por eso Jesús usaba el sábado. Él estaba demostrando que como creó, ahora había venido para redimir al hombre y restaurarlo a la condición original que tenía. Y por eso escogió el sábado. Y para los fariseos el sábado era un fin y no un medio. Habían desconectado el sábado de Jesús. Y el sábado sin Jesús no vale nada. ¿Será que muchos adventistas guardan el sábado sin Jesús? Es el problema con las iglesias. Ellos ven el sábado. Dicen, no, el sábado es un yugo de servidumbre. Pero el problema es que ellos están viendo el sábado de los fariseos, no el sábado de la Biblia. Ellos creen que el sábado de los fariseos es el sábado de Jehová. Pero el sábado de los fariseos era un falso sábado, porque ellos no estaban guardando el sábado en honor a Jesús. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El sábado de los fariseos no es el sábado de Cristo. Ahora fíjense qué interesante esto. ¿Qué día reposó Cristo cuando terminó sus obras de creación?
el sábado. Dice que después que terminó su obra, el sexto día, reposó el séptimo. ¿Qué día de la semana murió el Redentor? Sexto día. ¿Y qué dijo en la cruz cuando murió? ¿Qué significa consumado es? Se terminó. ¿Cuándo terminó Cristo sus obras de redención? Sexto día. ¿Y luego qué hizo el siguiente día Jesús? Descansó en el sepulcro, como había descansado en la creación. ¿Descansó solo? No, señor. Vayan conmigo a Lucas 23 para que ustedes vean. Lucas, el capítulo 23. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 54. Lucas 23 y el versículo 54. Dice, y era día de la víspera, y luego le agrega de la Pascua. Lástima que le agregaron eso, está en cursiva. Significa que los traductores lo metieron ahí porque creen que debe de estar, pero no debe estar. Porque no era de la víspera de la Pascua, era la víspera del sábado. Es decir, estaba por empezar el sábado, séptimo día. Dice, y era día de la víspera, y estaba para rayar el sábado. Estaba por comenzar el sábado, en otras palabras. Y las mujeres que con él habían venido, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. El maestro está reposando adentro, y ellas están reposando afuera. Ahora, escúchenme. Las pobres no entendieron porque estaban reposando. Algunos dicen, cuando critican a los adventistas por guardar el sábado, dicen, no, lo que pasa es que el sábado era un día triste, porque ese es el día que Cristo estaba muerto. El domingo era feliz porque ese día resucitó. Y usted mira el argumento y dice, ¿de verdad que suena bien bonito eso? Porque el sábado fue triste, estaban todos llorando porque el maestro estaba muerto. Y el domingo, contentos que había resucitado. Solo hay dos problemas con esa interpretación. Problema número uno es que no deberían haber estado tristes ese sábado, porque Jesús repetidas veces les había dicho que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a matar, iba a estar en el sepulcro e iba a resucitar el tercer día. Si ellos estaban tristes, era problema de ellos. Si ellos hubieran escuchado a Jesús, ¿cómo hubiera sido el sábado? ¡Ah! Yo me acuerdo que cuando era niño, el domingo la iglesia iba en paseos y llegaba la puesta del sol el sábado y yo no hallaba la hora que llegara el domingo para irme en el paseo. Así es, así debería haber sido. Si ellos hubieran creído lo que dijo Cristo, que iban a morir, iba a ser sepultado, e iba a resucitar el tercer día, ellos hubieran calculado, bueno, viernes, reposando en el sepulcro el sábado, y entonces, mañana resucita. ¿Cómo hubiera sido ese sábado? Un día de gran expectativa, un día de gozo, porque hubieran entendido que Jesús estaba reposando de sus obras de redención, para redimirlos a ellos, para regalarles la redención. Lo hubieran entendido. Y hubieran dicho, gloria a Dios, el que nos creó, ahora es el que nos redimió. Y como reposó al principio del sábado, ahora está reposando de sus obras de redención. Reposemos con Él, agradeciéndole por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. ¿Están entendiendo? El segundo problema con ese argumento es que el domingo no fue un día feliz. Porque en la noche del domingo, cuando vinieron los dos discípulos de Emaús a los apóstoles y le dijeron, Cristo ha resucitado, ellos dijeron, no te creemos, no les creemos. Entonces, ¿cómo iba a ser el domingo? Un día alegre y feliz, el domingo en la noche, si ni siquiera creían que Cristo había resucitado. Lo que pasa es que la gente inventa argumentos para tratar de deshacerse del sábado. Y cuando uno mira esos argumentos con cuidado, uno se da cuenta que no tienen base bíblica. Suenan bonito, pero no tienen base bíblica. Por eso nosotros no debemos escuchar lo que nos dicen los predicadores, al menos que vayamos a la Biblia y nos cercioremos de si ellos están diciendo la verdad o no.
Así que ahora Jesús reposa en el sepulcro, quería que sus hijos reposaran con Él, diciendo, ha pagado por nuestros pecados. Vamos a reposar en lo que Él ha hecho. Para luego entonces, el siguiente día salir ¿a qué? A trabajar. ¿Ven? El cristiano que acepta a Cristo primero reposa en lo que Él hizo. Y cuando reposamos en lo que Jesús hizo, entonces salimos a trabajar por Él. Como al principio el hombre reposó en lo que hizo Jesús para luego salir a trabajar. Ahora yo quiero leerles dos textos muy interesantes del Nuevo Testamento que nos dicen eso. Vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 5. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Y lo que quiero mostrarles en este texto es que la redención es una nueva creación. Dice allí en el versículo 17, que ustedes conocen muy bien, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, cuando usted acepta lo que Cristo ha hecho por usted, eso es estar en Cristo. Él vivió por usted, murió por usted, resucitó por usted. Cuando usted acepta a Cristo y descansa en lo que Él ha hecho, ¿qué es? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Piensa el lenguaje de creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La redención es una nueva creación. Sí, Señor. Y el problema que tienen muchos cristianos es que dicen, no, yo reposo en lo que hizo Cristo. Yo no tengo que hacer nada, dicen. Y es verdad, usted para redimirse no puede hacer nada. Usted para lograr perdón por su pecado no puede hacer nada. Para vivir una vida santa usted no puede hacer nada. Todo eso lo logró Cristo cuando vivió y murió. Entonces algunos cristianos paran allí y dicen, yo no tengo que hacer nada. Vamos a Efesios 2. Una gran verdad que les voy a mostrar ahora. Fíjense que al principio el hombre reposó con Jesús primero y luego ¿qué hizo? Trabajó. Fíjense, no trabajó para ganar el regalo de la creación, sino que Cristo le dio el regalo de la creación y luego se va a trabajar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano. Lo voy a repetir. En la creación el hombre no trabajó y luego le dice, mire, yo trabajé, ahora ¿con qué me vas a pagar? Cristo trabajó e hizo todo este hermoso mundo, este regalo, y entonces crea al hombre y dice, mira, te lo regalo gratis, tuyo. Y el hombre reposa con Jesús para recordar cuán maravilloso es Jesús en darle el regalo. Y luego el siguiente día, en armonía con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ahora el hombre dice, bueno, ahora tengo que trabajar para luego reposar otra vez el séptimo. Lo mismo en la redención. Cristo trabaja para lograr la obra de la redención, para que me pueda regalar la redención. Yo reposo en lo que Jesús ha hecho, para luego entonces ¿qué? Trabajar. Y se lo voy a comprobar. Efesios 2. Y sabe, la mayoría de los cristianos leen el versículo 8 y 9, pero se les olvida leer el 10. Un problema es cuando leemos nada más 2 versículos y se nos olvida el tercero. Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por la fe. Yo pregunto, el hombre cuando guardó el sábado tenía que manifestar fe en Jesús. ¿Cuánta prueba tenía el hombre de que Cristo era el creador? ¿Ah? ¿Tenía pruebas? No. Entonces, ¿cómo sabía que Cristo era el creador? Por fe. Cuando Jesús le dijo, yo soy el creador, él tenía fe en lo que Jesús dijo. Así que en la creación era necesario tener fe en el creador y en la redención es necesario tener la fe en el redentor. Así que dice, por gracia sois salvos, ¿a través de la qué? A través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Así como Dios le regaló la creación al hombre, ahora Cristo le regala al hombre ¿qué cosa? La redención. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si el hombre hubiera
colaborado con Cristo en la creación, Él podría agarrarse parte de la gloria. Cuando Dios dice, mira qué lindo mundo hice, el hombre le ha dicho, bueno, pero dame un poquito de crédito por mí, que yo te ayudé. Pero el hecho de que Dios hizo toda la obra de la creación significaba que toda la gloria era para Él. Lo mismo en la redención, el hecho de que Cristo trabajó e hizo todo para mi redención, indica de que toda la gloria es para Él. Y yo sé que algunos adventistas están preocupados ahorita, están diciendo, ay, pastor, ¿y las obras qué? ¿Está entonces usted diciendo que Cristo hizo todo para salvarnos? Aceptamos eso, reposamos en lo que hizo Jesús y seguimos viviendo como unos diablos. No, no. Ahí es que entra el versículo 10. La Biblia es equilibrada. Y escuchen el lenguaje de la creación. Porque somos hechura suya. En inglés es más cerca la traducción. We are his workmanship. Es decir, producto de su obra. Es lo que quiere decir en el griego. Es decir, él obró. Somos el producto de su obra. No de la nuestra, de la obra suya. Porque somos hechura suya. Creados, noten el lenguaje, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuándo es que vienen las obras? ¿Antes de la salvación o después? ¿Saben ustedes qué sucede cuando hacemos obras antes de la salvación para que Cristo nos salve? Eso es lo que se llama legalismo. La idea de que lo que usted hace, usted se porta bien, nos le dice Dios, págame. Pues si me paga, no es un regalo. Como por ejemplo, una madre le dice al hijo, mira hijo, yo sé que tú quieres esa computadora nueva. Si tú te portas bien este año, yo te voy a comprar esa computadora como regalo de Navidad. ¿Qué problema hay con eso? Óigame. ¿Cómo que te lo compro de regalo de Navidad? Si yo me porté bien, yo me lo gané. No es regalo. O peor, si el papá y la mamá le regalan la computadora y le dicen, ahora, si te portas bien y lavas los platos todos los días, durante el próximo año la computadora es tuya. ¿También qué? Se la está ganando. La salvación es gratuita. Pero cuando Cristo le da a usted el regalo, será un placer servir. Y si no le sirve, es porque no ha recibido el regalo. No ha aceptado el regalo. Porque usted también puede rechazar el regalo, ¿sí o no? Vamos otra vez al versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Y de quién son las buenas obras? Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras no son nuestras, sino que son ¿de quién? De Dios. Así que nadie salga de aquí diciendo, el pastor Born nos enseñó que somos salvos por gracia y que no hay que trabajar. Porque él mismo, en la misma creación, Cristo le dice al hombre, mira, descansa tú primero en lo que yo hice. Y entonces le dice, pero mañana vas a trabajar. Y en la redención, Jesús dice, mira, tú no puedes hacer nada para salvarte. Reposa en lo que yo he hecho. Pero luego quiero que salgas y trabajes por mí. Y por gratitud, por amor, debemos trabajar por el Maestro. Pero no trabajamos para ganar la salvación. Trabajamos como resultado de la salvación. Y las obras allí sí son aceptables ante Dios. Porque tiene una motivación pura, una motivación santa. Así que lo que pasó en la creación pasa en la redención. Tenemos dos razones para guardar el sábado. Primero, en honor al Creador. Segundo, en honor al Redentor. Ah, pero hay una tercera razón para guardar el sábado. ¿Tres razones, pastor? Claro que sí, tres razones. La tercera razón es que Cristo será nuestro restaurador. Al final, cuando haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el sábado apunta hacia el pasado, el presente y el futuro. En tres dimensiones en el tiempo.
nos muestra lo que Cristo hizo, lo que hace y lo que hará. Vamos a Isaías 66 para que lean esta última etapa. Ustedes conocen este texto, no les estoy diciendo nada nuevo. Isaías 66 y el versículo 22 y 23. La última dimensión, la tercera dimensión del Salmo. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Dónde se encuentra esa expresión? Cielos nuevos y tierra nueva. Oh, bueno, entonces esto está hablando de la restauración final, ¿sí o no? Claro que sí. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes. Nosotros no vamos a vivir en la ciudad, no crean eso. Vamos a ir a la ciudad de visita. ¿Por qué vamos a ir a la ciudad de mes en mes? A adorar, pero para otra cosa. ¿Por qué no vamos a adorar cada 6 meses o cada año? Ah, el hermano de cena sabe. El hermano de cena siempre tuvo la chispa adelantada. Noten Apocalipsis 22 y el versículo 2 nos explica por qué vamos a ir de mes en mes. Leamos el versículo 1 y 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Qué produce el árbol de la vida? Fruto. ¿Para menudo? Cada mes. Entonces tenemos que ir a comer del árbol de la vida mensualmente. Tremendo. Pero no solo de mes en mes, no se crean. Dice allí: y será que de mes en mes y de domingo en domingo. Es que cumplí 50 años y me está fallando la vista. ¿Y de qué? De sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿A dónde vamos a ir semanalmente? A la ciudad a adorar a Jehová, a adorar a Cristo. Ahora, quiero que noten algo muy importante. Cuando leemos los textos de la Biblia tenemos que reflexionar sobre ellos. No es suficiente leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, debemos nosotros reflexionar y pensar de todas las repercusiones y todas las aplicaciones y todas las ideas relacionadas con ese texto. Y un día yo me puse a pensar de este versículo en Isaías 66. Yo dije, bueno, si va a haber meses allá, es porque va a haber un ciclo anual. ¿Ah? Y algunos dicen, no, pero dice que no va a haber sol ni luna. La Biblia no dice que no va a haber sol ni luna. La Biblia dice que la ciudad no tenía necesidad de sol ni luna. Hay que leer con cuidado. La ciudad no tenía necesidad de sol ni luna porque Dios es la gloria de la ciudad. Pero no significa que la tierra no va a tener sol ni luna. Porque mi Biblia me dice que cuando Dios restaure todas las cosas va a haber meses. Y para haber meses tiene que haber un ciclo anual. Sí, señor. Pero ahora escuchen bien. No solamente va a haber un ciclo de meses, sino también de días. Porque usted no puede tener un sábado a menos que tenga los primeros 6. Y aquí es que viene lo tremendo, hermanos y hermanas. Escuchen bien. El clímax del tema de esta noche. No se lo pierdan. Al principio, cuando Cristo creó este mundo, a través del periodo de 6 días, el hombre no estaba. Pero cuando Cristo haga de nuevo en 6 días este mundo, para nosotros luego reposar el séptimo, que dice en Isaías 66, nosotros vamos a estar vivitos y presentes. Amén. El mundo será reducido a ruina por las plagas. Dice
en Jeremías 4 que el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. En otras palabras, va a haber caos en la tierra y en el cielo. Y por eso Cristo va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y si vamos a guardar el sábado, debe ser que va a crear el mundo, recrear el mundo, ¿en cuánto tiempo? En 6 días. Ahora usted puede imaginarse, los redimidos están allí. Y vamos a poder presenciar, sea la luz. Y nosotros viendo. Sea el firmamento. Porque el firmamento se ha desvanecido por las plagas. Sea la tierra que produzca árboles, plantas. Todo se quemó bajo la 4ª plaga con el sol. Dice que toda la vegetación se quemó. Ahora Jesús dice, sean los árboles y las plantas y las flores fragantes. Y los redimidos viendo. Y luego dice que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares de nuevo. Porque durante el milenio la tierra ha estado oscura y desordenada y vacía. Y luego el 5.º día dice, sean las aves, porque Jeremías 4 dice que las aves todas habían desaparecido cuando Cristo venga. Y luego dice, sean los peces en el mar, porque en la segunda plaga el mar se tornó en sangre y se murieron todos los peces. Así que dice, sean las aves en el cielo y sean los peces de las aguas. Y luego dice, sean los animales sobre la tierra, los leones, los tigres, los elefantes, las serpientes. Pero hay una cosa que no tienen que hacer de nuevo. Nosotros. Porque estamos allí viendo. Es decir, ya no tendremos que creer que Cristo es el creador por fe, sino por vista. Porque la fe la necesitamos hasta que lleguemos allá. Y cuando se cumpla el objeto de la fe, ya no necesitamos fe. ¿Están entendiendo? Ahora imagínense ustedes, hermanos, qué grandioso privilegio presenciar la obra de la recreación. Y luego, según dice en Isaías 66, todos juntos, después que Cristo ha hecho un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que guardaremos nuestro primer ¿qué? Nuestro primer sábado. Y de ahí en adelante, de mes en mes, y el sábado en sábado, iremos a adorar delante de la presencia de Dios. Y entonces el sábado habrá llegado al clímax de su significado. Porque nos recordará de Jesús, nuestro maravilloso Creador. De Jesús, nuestro maravilloso Redentor. Y de Jesús, el maravilloso Restaurador. Amén. Y guardaremos el santo sábado de Dios por los siglos de la eternidad. Amén. Qué glorioso regalo nos ha dado Dios en este día de reposo, el santo sábado. Y por eso es que Satanás lleva inclusive a los cristianos a decir, no, yo no quiero ese sábado. No me den ese sábado. Es un día de servidumbre, un día de esclavitud. Me quita la libertad. Son palabras del diablo, porque el diablo no quiere que nosotros pensemos de Cristo como Creador, Redentor y Restaurador. Él quiere que nosotros nos olvidemos de eso. Por eso es que él dice, no pienses en el sábado, y trata de borrar el sábado de la existencia. Porque él sabe el tremendo valor que tiene para nuestra vida espiritual. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren agradecerle a Dios por este maravilloso regalo que nos ha dado Dios del sábado? Amén. ¿Lo vamos a guardar de una forma distinta ahora? Amén. Escuchen bien, porque a veces lo que hacemos el sábado de la tarde es bajar el sol a sombrerazo. Estamos pensando de lo que vamos a hacer el sábado en la noche. ¿Es así o no es así? No, claro, aquí en esta iglesia no. Esta iglesia es especial, diferente, ¿verdad? Pero tenemos la tendencia de bajar el sol. Decir, bájate el sol rápido, que tengo cosas que hacer. Pero cuando nosotros estamos experimentando lo que significa el sábado, cuando está llegando ya, terminándose el sábado, le decimos a Jesús, por favor no te vayas, no te vayas, quédate unos minutos extra aquí conmigo. Por eso la sierva de Dios dice que debemos cuidar los bordes del sábado. Es como cuando ustedes han tenido esta experiencia
Cuando, por ejemplo, estaba yo estudiando en Colombia y mi esposa y yo nos íbamos a comportar a diferentes ciudades en Venezuela. Eso era muy doloroso, porque íbamos a pasar 3 meses separados. Y ¿sabe? Estábamos como un chicle. No, queríamos irnos. Finalmente nos tocaba irnos, pero queremos aprovechar cada instante que pudiéramos antes de irnos. Así debe ser nuestra experiencia en el sábado. Debe ser un deleite tan hermoso con Jesús, pensando de lo maravilloso que es al darnos la creación, lo maravilloso que es en habernos redimido y el hogar que nos tiene preparados. Deberíamos reflejar sobre eso y pensar de eso tanto que tenemos la mente tan inmiscuida en Cristo que decimos, ay, Señor, no te vayas, quédate unos minutos más. Y cuando comienza el sábado decir, si de pronto estoy listo, de pronto Jesús viene unos minuticos antes para alargar las horas del sábado. Así debe ser el sábado. Es un día de restricciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, esto sí, aquello no. Y lo que hacemos es un montón de reglas. ¿Y qué significan? Sin Cristo no significa nada. La razón por la cual no vamos al mercado es porque estamos demasiado ocupados con Cristo. La razón por la cual no vamos a bañarnos en la playa, no, yo estoy ocupado con mi Cristo. La razón por la cual no vamos a trabajar es, no, todo el día es para pasarlo con Jesús. O sea, los nos lo que hacen es proteger los sí. Qué glorioso día nos ha dado Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche. Posiblemente hay personas aquí que no están guardando en este momento el sábado. Posiblemente inclusive algunas personas ni siquiera sabían en cuanto al glorioso sábado. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí en esta noche que quiere decirle a Jesús, yo quiero estudiar más estos asuntos y por la gracia de Dios yo quiero también experimentar la gloria y la bendición del sábado del Señor? ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Jesús esta noche? ¿Quiere levantar la mano? ¿Sí? Levantar la mano, por favor. No tengan pena. Vamos a pedirles que se pongan de pie. Yo voy a tener una oración corta con ustedes. Pónganse de pie. Gloria a Dios. ¿Quién no va a querer experimentar el gozo del sábado? Este es un llamado que es fácil de responder, porque es tanta bendición que Dios nos da, que es lo más fácil. No sienta que esto es una obligación, esto es una bendición gloriosa que nos ofrece Dios. ¿Hay alguien más? Vamos a tener una oración, nos vamos a la casa. Y Dios quiere que ustedes tomen una decisión ahora. El diablo quiere que ustedes esperen para tomar la decisión. ¿Alguien más en esta noche que quisiera decirle a Jesús, yo quiero estudiar más sobre esto para experimentar el gozo y la belleza del sábado? ¿Alguien más? Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, voy a tener, gloria a Dios. Voy a tener una oración. Gloria al Señor. Voy a tener ahora una oración para pedir que el Señor ayude a los adventistas a guardar el sábado como es. Y pidiéndole al Señor que bendiga a estas personas para que ellos también puedan experimentar el gozo del sábado. Y si hay alguna persona que no se ha colocado de pie durante la oración, si sienten que el Espíritu Santo le está tocando el corazón y quieren tener esta gloriosa experiencia, por favor colóquense de pie durante la oración. Porque cuando nos colocamos de pie, Dios ve que nuestra determinación es fija y es firme. Por eso pedimos que la gente se coloque de pie. Porque cuando nos paramos por Cristo, decimos, he hecho la decisión. Cuando nos quedamos sentados, como que las decisiones a veces las hacemos a medias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el glorioso sábado que tú nos has concedido. ¡Qué regalo tan hermoso! Te damos gracias porque nos has dado esta señal perpetua que nos recuerda cuán maravilloso eres como nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Restaurador al final de la historia a través de tu Hijo. Te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a los miembros de la iglesia de Passaic. Oh Señor, ayúdanos a entender el espíritu del sábado.
y ayúdanos, Señor, a guardarlo como tú quieres. Te pido también por estas preciosas almas que se han colocado de pie, expresando el deseo de estudiar más para que puedan también experimentar el gozo del sábado. Te damos gracias por ellos. Te pedimos que muy pronto, después de haber estudiado, puedan también ellos experimentar la belleza de tu santo día. Si hay alguno más aquí en esta noche que no se ha colocado de pie, te pido que en este mismo momento tú toques el corazón de esa persona. Y que en ese mismo instante pueda responder a tu llamado colocándose de pie. Señor, esperamos unos momentos mientras tú hablas a los corazones, porque puede haber uno más. No queremos terminar esta reunión sin darle la oportunidad a cada uno. Señor, te quiero pedir que tú nos bendigas al salir de este lugar. Cuídanos, Señor, de todo peligro. Cuida estas almas preciosas que han respondido a tu llamada. Te damos gracias nuevamente por ser un Dios tan maravilloso. Gracias, Señor, por el privilegio de hablarte como a un amigo. Y gracias porque tú nos escuchas. Y sabemos que nos has oído esta noche, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro querido y amado